Padre, te damos muchas gracias en este momento por la palabra de Dios que ha de ser impartida en este instante. Te rogamos, Padre, que como siempre venga y supla en nuestra vida, Señor, y llene nuestro corazón con tu vida, la vida que emerge, Señor, a raíz de tu palabra. Ella actúa en nosotros, Señor, produciendo la vida de tu Hijo Jesús. Oro por mis hermanos, Padre, para que cada uno de nosotros la escuchemos con reverencia, la recibamos, Dios mío, con todo el respeto, con toda la necesidad también, para que cumpla un propósito en nuestros corazones. Bendice mis labios, Señor, bendice mi mente, con la cual estoy escuchando tus palabras, tu voz, Dios mío, para compartirla. Te lo pido en el nombre de Jesús, que sea poderosa para cada uno de nosotros. Sé exaltado, sé glorificado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como ya sabemos, todos los domingos les hago esta misma introducción. Estamos en una serie de estudios titulada Llamados para ser libres. Y en esta serie de enseñanzas estamos aprendiendo que Dios nos ha escogido como sus hijos y nos ha dado todos los recursos para que tú y yo seamos libres de todo aquello que nos impide en nuestras vidas vivir la vida que Él ha diseñado para ti y para mí. Dios ya hizo todo, ya nos lo dio todo, pero esas cosas que nos detienen, esta serie, la intención que lleva es que nos ayude a comprender para que vivamos en la libertad que Dios ya ha comprado, ya ha determinado para nosotros. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Libres de sentirnos indignos y que no merecemos, y aprendimos en ella muchas cosas. Así es que te invito a que la escuches por YouTube o Spotify para que con ella aprendas. Ora a Dios con ella, haz apuntes y ve formando para ti un repertorio de enseñanzas escritas por ti para que te sirvan como en tus momentos de oración. La enseñanza de hoy lleva por título Libres de nuestra antigua manera de vivir. No se ve mucho esta imagen, pero es un recuadro donde hay un hombre con capucha, se ve muy misterioso, se ve muy mal. Y aquí hay una expresión que dice maldad, ¿verdad? La enseñanza se titula Libres de nuestra antigua manera de vivir. Y como siempre, vamos a considerar 3 puntos importantes. El punto número 1, cambiamos lo que entendemos. Ese es el primer punto. El segundo punto, la importancia de vivir conectados con Dios. Y el punto número 3, ¿cómo dejamos nuestra antigua manera de vivir? Cabe decirles, hermanos, que esta enseñanza la vamos a dar en 2 partes. Esto que estamos viendo, estos 3 puntos, configuran la primera parte. La segunda parte hablará de cosas muy interesantes que las veremos el próximo domingo, pero hay tanto que aprender en este tema que hemos decidido hacerla en 2 partes porque luego quedan muchas lagunas, muchas cosas que no se tocan y era importante hablarla en 2 partes. Muy bien, pues comenzamos entonces. Primer punto, cambiamos lo que entendemos. Hermanos, yo nací en un hogar cristiano y aprendí a vivir dentro de la iglesia. Una iglesia en donde yo adopté todas las costumbres, todas las cosas que se practicaban, las aprendí, las viví. Viví metido en todas las actividades que establecía la denominación. Pero por muchos años yo sufrí el peso de seguir viviendo sin cambios en mi manera de vivir, de no entender el cristianismo, ni la verdad del evangelio acerca de Jesús, ni la palabra de Dios, ni la vida en la fe. Viví haciendo, viví practicando, viví reuniéndome, viví conviviendo con todos y con todo, pero sin entender que la vida cristiana es una relación personal con Dios. Pero gracias a Dios que todo esto cambió. Hoy entiendo perfectamente el plan de salvación de Dios para el ser humano.
Hoy entiendo perfectamente que el plan de Dios era específicamente para mí, pero al mismo tiempo para toda la humanidad. Hoy entiendo su palabra, hoy me gozo en el Señor. Hoy lo entiendo, pero pasé muchos años sin entender. Y desafortunadamente este problema no fue solo mi caso, porque hasta el día de hoy sigo viendo a mucho creyente que pasan y pasan los años y nunca manifiestan una transformación de vida. Son cristianos, pero no saben la verdadera razón por la cual aceptaron a Jesús en su corazón. Han entendido solo una parte. Sus vidas no evidencian la libertad que Cristo ha venido a darnos, ni manifiestan la vida victoriosa que Dios promete en su palabra. Siguen manifestando la naturaleza no regenerada y el dominio de la carne en todas las áreas de sus vidas y no la vida y el control del Espíritu en ellos. Algo que nos da vivir en Cristo. ¿Y cuál es la razón, hermanos, de todo esto? ¿Por qué hay tanto hermano, tanto cristiano, tanto creyente que vive, en lugar de manifestar la nueva vida en Cristo, continúa viviendo y manifestando al viejo hombre? ¿Cuál es la razón? La razón es perdónenme, no me adelanté con esto. La razón es porque no entienden el mensaje del Evangelio. Y fíjense muy bien en esta palabra que voy a decir, no entienden, entender. No captan. No les ha llegado la luz, la verdad no les ha llegado al corazón, donde hay cambios, donde hay transformación de vida. Jesús lo dijo muy claro en la parábola del sembrador. Jesús dijo en Mateo 3:18, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor, el sembrador, que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. No lo entienden. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús les contestó a los discípulos que le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Y qué les contestó Jesús? Y les dijo, les hablo en parábolas porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. Y se cumple la palabra del profeta cuando dijo que no entenderían. Por eso les hablaba Jesús en parábolas. Daba lo mismo porque no iban a entender, porque no estaban dispuestos en sus corazones realmente para lo que Jesús les traía, solo unos pocos. Y le dijo a los discípulos, pero ustedes son bendecidos porque ustedes ven, porque ustedes entienden. Fíjate muy bien lo que aquí está diciendo Jesús. Las semillas que cayeron en el camino, ¿qué son esas semillas? Es la palabra. Exacto. Esa palabra que cae en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno, arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y ustedes recordarán que hay algunos escenarios, ¿verdad? En la parábola del sembrador. Hay unos escenarios. El primero es en el camino. Está diciendo aquí. La palabra, la semilla cae en el camino. Vienen las aves y se la llevan. No la entienden, se la lleva el enemigo. Pero hay otro escenario. Y habla de pedregales. Hay palabra que cae en pedregales. Cuando habla de pedregales, se está refiriendo a la condición de vida de ciertas personas. Ellos tienen en sus vidas ciertos factores que provocan que tampoco entiendan y la palabra de Dios no da fruto. Dice, esos que la palabra cae en pedregales, cuando hay piedras, en las ranuras entre las piedras, ahí a veces salen plantitas, pero son de muy corta vida. ¿Por qué razón? Porque no pueden echar raíz. Y dice, y muchos de ellos
nomás aceptan a Jesús, empieza la familia o los amigos a criticarlos por haber aceptado a Jesús y ¡pum!, se retiran mejor. No prospera la palabra. Hay una razón por la cual en sus corazones no prospera. Y hay otro donde dice que cae entre espinos y esta crece, pero luego el afán de la vida, el dinero y las preocupaciones de la vida sofocan la palabra y tampoco prospera. Lo cierto es que cuando cae en buena tierra, estos la reciben, la entienden, la aplican a sus vidas y en ellos da fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Así dice la Biblia. Pero me llama mucho la atención esta expresión que dice Jesús. Oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Yo quiero preguntarte, más bien te quiero decir, el hombre natural responde a lo que entiende, pero no responde ni actúa en relación a aquello que no entiende, ¿cierto? Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces me ha sucedido, voy a decir un ejemplo, en cuanto a la relación que tengo con mi esposa. Me dice mi esposa, me habla por teléfono, vengo yo en el coche, voy llegando a la casa. Me dice, mijo, ¿podrías pasar a la carnicería y me compras 2 cebollas, me compras medio kilo de queso manchego o medio kilo de queso asadero, me compras 2 pepinos y me compras una cartera de huevos? Sí, mija, le digo yo, sí. Y cuelgo con ella y llego a la carnicería. ¿A qué vengo a la carnicería? Ay, mi hijo, te pedí que me compraras 2 cebollas, 2 pepinos, una cartera de huevos y ¿qué más les dije? El queso. Fíjese, aquí con ustedes les estoy diciendo y ya lo olvidé. El caso es que voy y agarro las 2 cebollas y digo yo, ¿qué más? Y le vuelvo a hablar. Y me vuelve a decir. Y agarro otra cosa y son 4 cosas. En esas 4 cosas de perdida le hablo 2 o 3 veces para decirle, ¿qué me pediste? ¿Sabes qué es lo que está pasando conmigo cuando yo hago eso con ella? Es que cuando ella habla conmigo, yo vengo en otro rollo, no pongo atención. Y lo que sucede es que yo no estoy entendiendo lo que ella me está pidiendo, de tal manera que lo olvido en un santiamén. Entonces, nadie puede ejecutar una orden si no entiende con claridad lo que se le está diciendo. Y cuando se trata de la vida en Cristo, quien no vive como se pide es porque no pone atención a lo que la palabra de Dios o que el Espíritu Santo nos está hablando. No ponemos atención, lo olvidamos. Y ahí se cumple esto que dice la Escritura. Oyen el mensaje del reino y como no ponen atención, no entienden. Y al no entender, pues ¿qué cumplimos? No ejecutamos nada porque no hay comprensión de él. Por esa razón a veces yo les digo, hermanos, aquí está su cuerpo, pero traigan a su mente aquí también para que escuchen y entiendan. Porque cuando no se entiende, divaga uno en la mente, anda uno por otro lado, anda uno allá viendo a ver quién está ahora en la competencia de los Juegos Olímpicos, andamos allá. Y aquí estamos sentados, pero estamos pensando en los Juegos Olímpicos, que ahorita están en la televisión. Es un evento mundial, es un evento sumamente importante. Los Juegos Olímpicos. Y aquí hay algo mucho más importante, y aquí estamos, pero nuestra mente está en otro lado, y cuando la palabra de Dios se imparte, no la captamos, no la entendemos, no sabemos cómo vivirla. Para poder vivir, hermanos, la vida cristiana, primero necesitamos entender que se trata de una vida
espiritual. Fíjate muy bien, este plano en el que tú y yo aquí estamos, aquí donde tú me estás viendo y donde yo a ti te estoy viendo, están ustedes sentados y yo estoy de pie delante de ustedes. Este es el plano natural. Pero hay una dimensión que está por encima de esta y es la dimensión espiritual. Y esta palabra que te estoy hablando tiene la naturaleza de que la estás oyendo en tu cuerpo natural, porque la estoy emitiendo desde mi cuerpo natural, pero la palabra que te estoy dando tiene un origen espiritual para realizar un trabajo en la dimensión espiritual que tú tienes en tu espíritu. Entender estas dos cosas, la Escritura en 1 Corintios habla y dice, el apóstol dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Es bien importante que comprendamos esas dos naturalezas que hay en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo engendró en nosotros la naturaleza espiritual, puso los genes de la naturaleza de Dios. Porque el ser humano estaba separado de Dios y espiritualmente estaba muerto. Y cuando recibió a Cristo, el Espíritu Santo engendró una nueva vida dentro. Entonces, en nosotros existe la naturaleza humana, el yo humano, pero surgió la vida espiritual y cohabitan. Cuando se oye la palabra de Dios, si estamos aquí nomás oyendo y demás, oyen nuestros oídos, pero nuestro corazón no oye. Corazón como el centro de nuestra vida espiritual. Porque estamos distraídos, no le estamos dando el valor a esto. Es bien importante que tú y yo comprendamos que todo lo que tiene que ver con Dios no es exactamente la vida natural, sino que es la vida espiritual, pero se desarrolla y se manifiesta a través de esta vida natural. Así es que la vida espiritual no se trata de pensamientos humanos. Cuando hablamos de pensamientos humanos, es acerca de las corrientes de pensamiento del mundo. Cómo piensan tus vecinos, cómo piensan tus amigos que no han redimido sus vidas en Cristo. Cómo piensan acerca de un matrimonio, cómo piensan acerca de las relaciones interpersonales, cómo piensan acerca de cómo se manejan los negocios con tranzas y con todo eso. Así se piensa aquí. Pero la palabra de Dios tiene un sistema de leyes más alto. Y el Hijo de Dios las recibe desde el Espíritu y las puede aplicar en este mundo. Y cuando las aplica en esta vida, va contracorriente. Porque va en contra de cómo normalmente se vive. Entonces es bien importante que entendamos que son cosas diferentes. Porque si no entendemos, no vamos a cambiar. Seguiremos viviendo igual que antes. Esta vida espiritual es de otro nivel, hermanos. Por eso estamos hablando esta serie de enseñanzas, llamados a ser libres. Porque parece que muchos de nosotros no vivimos como libres, sino como esclavos de nuestra antigua manera de vivir, de nuestros viejos hábitos, de nuestras viejas costumbres. Seguimos todavía, perdonen la expresión, pero seguimos diciendo unas palabrototototototototas. Seguimos comportándonos con maldad. Seguimos traicionando, seguimos siendo mentirosos. Seguimos siendo, nuestros hábitos y nuestras costumbres del pasado prevalecen hoy. Por eso estamos predicando que hemos sido llamados para vivir, para ser libres. ¿Libres de qué? Pues de todo esto, mi hermano.
están enojados conmigo, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Podemos continuar? Muy bien, aquí pongo: el hombre natural responde a lo que entiende, pero no responde ni actúa en relación con lo que no entiende. Así es, la vida cristiana se trata de algo espiritual, hermanos, es algo superior. Punto número 2, la importancia de vivir conectados con Dios. La Biblia declara, hermanos, que en Cristo tú y yo hemos adquirido una nueva creación, ¿cierto? Hemos adquirido una nueva naturaleza, ¿cierto? Es decir, somos creados espiritualmente, otra vez por el Espíritu, lo que hace un momento te estuve diciendo. Y la Biblia declara que nuestra vida antigua ha terminado y una nueva ha comenzado. En posibilidad, esto ya está hecho. La Escritura lo habla en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero Eleazar, ¿cómo sucede esto en la realidad que estamos viviendo? Yo les pregunto, ¿cómo sucede esto en la realidad? Yo les comentaba que yo me acuerdo cuando yo fui bautizado en agua. Yo acepté al Señor y decidí bautizarme en agua y dije yo, una vez que me bautice, otro rollo con Eleazar. Y me acuerdo que ese domingo, yo me sentía que flotaba, casi volteaba para ver si no había visto bien, me quería ver alas yo. Me sentía como si otra cosa habría pasado conmigo, me sentía súper diferente, me sentía emocionado, me sentía libre, ligerito me sentía. Y ese domingo lo disfruté mucho, me acuerdo, por esto que estoy platicando. Pero el otro día que ya me levanto y voy a la preparatoria, me acuerdo que fui y ese día me peleé. Y dije cuando yo venía a la casa, venía bien confundido, dije, ¿qué pasó? Se supone que yo ya no debía de hacer eso. Se supone que yo ya no debería de vivir así. Aquí dice la Escritura, nos ha hecho una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva ha comenzado. Pero me di cuenta que seguía siendo igual. Seguía teniendo las mismas inclinaciones del pasado. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta es, ¿cómo sucede esto en la realidad que vivimos, hermanos? Es indispensable, hermanos, que tú y yo comprendamos bien claramente la diferencia que hay entre vivir conectados y no conectados con Dios. Es bien importante. Para entenderlo, imaginemos a una licuadora o estos abanicos están conectados y hay un centro de mando en las paredes. ¿Qué pasa cuando se activa el botón para que le llegue energía eléctrica a los abanicos? ¿Qué pasa? ¿Mande? La electricidad se mete a través de sus circuitos y hacen girar las aspas para que empiecen a hacer el trabajo para lo cual fueron creados, ventilar. Una licuadora la conectamos a la corriente y le prendemos el botón, ¿qué hace? Empieza a girar con la intención de moler todo su contenido. Así es. De igual manera, si tú y yo vivimos conectados con Dios, fíjate muy bien lo que voy a decir, si tú y yo vivimos conectados con Dios, vamos a permitir que la energía de Dios, la vida de Dios, fluya a través nuestro, haciéndonos vivir en armonía y en total sintonía con Él y con su palabra, produciendo la vida moral de Dios en nuestras acciones de todos los días. ¿Sí? Si estamos conectados, si yo estoy conectado con Dios, yo produzco esa clase de vida.
La palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une al Señor, ¿qué es? Se convierte en un solo espíritu con Él. Y aquí en Romanos 8:5 y 6, fíjate lo que dice. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si estamos conectados con el Espíritu de Dios, si estamos conectados con Dios, esa clase de vida producimos. En cambio, conectarnos con la naturaleza pecaminosa, ¿qué va a suceder en nosotros? Va a fluir el pecado y la maldad a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Yo estaba muy contento porque recién había aceptado al Señor y yo fui a la escuela, y cuando fui a la escuela fui provocado y yo no distinguía, no había entendido que dentro de mí hay una ley que me lleva al pecado. Yo venía muy contento con el Señor, pero cuando me empezaron a provocar me enchufé con ellos y me desenchufé con el Señor. Eso que me traía contento, que me traía alegre. Me conecté con mi ego, me sentí herido, me sentí burlado, me sentí que estaban ahí queriéndose reír de mí, y para pronto me di a los golpes con alguien. Era un chavo adolescente, inmaduro en muchas cosas. Yo no había entendido mucho de la vida cristiana. Cuando uno se conecta con la carne, cuando uno se conecta con las debilidades que aquí están dentro, no tiene uno que hacer pacto con el diablo, hermanos. Ahí está la naturaleza. Para pronto se enciende. Para pronto se siente ofendido, se siente lastimado. Nomás dicen algo contra nuestros propios intereses. Ahí sale el ego y sale el yo herido, y uno empieza, ya uno se enganchó, dejó de estar enganchado o enchufado con el Espíritu de Dios, con Dios, y se enchufa uno con la carne, con aquello que están diciendo. Y entonces, ¿qué resultado hay? La palabra de Dios en Gálatas 5:19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Una vida conectada con Dios es una vida que obedece a Dios y hace la voluntad de Dios. Ama los caminos de Dios que están en la Biblia, que están en la palabra de Dios. Esta clase de vida permite que la vida de Dios fluya a través de nuestro comportamiento diario y permanecemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero una vida desconectada es una vida en desobediencia a Dios y a sus mandamientos. Ese tipo de vida está directamente influenciada por el reino de las tinieblas que domina. El diablo es el amo y señor de este siglo y domina y controla la vida de aquellos que buscan solo desobedecer a Dios. Y cuando uno se desconecta de Dios, uno se conecta con la carne, con la debilidad humana, que es influenciada y afectada por el reino de las tinieblas. Es seducida de este mundo. Por eso es importante que tú y yo comprendamos lo que es vivir conectados a Dios, o lo que es vivir conectados a la carne. Y podremos entender y conocer qué estamos haciendo por el fruto de vida que estamos teniendo. Amén. Amén. Punto número 3. ¿Cómo dejamos nuestra vida
nuestra antigua manera de vivir? Es una pregunta que hago a todos ustedes ahorita. ¿Cómo dejamos esa vida? ¿Cómo sucede ese milagro? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que eso pueda suceder en nosotros? Conectarnos con Dios, sí. ¿Qué más? Obedecerlo, sí. Renovar nuestros pensamientos. Perdón. Leer la palabra. Leer la palabra. Renovar nuestros pensamientos. Repítelo otra vez. Renovar nuestros pensamientos con la palabra. Amén. ¿Cómo podemos dejar nuestra antigua manera de vivir? La única manera como esto puede suceder es si tú y yo renovamos nuestra mente. Porque si no hay cambio de mentalidad, no hay transformación. Si no renovamos nuestra mente, si no cambiamos nuestros patrones de pensamiento antiguos, si no cambiamos nuestras costumbres, si no modificamos nuestra manera de ser, de cómo reaccionamos, jamás habrá en nuestras vidas una transformación. Para vivir conectados con Dios y que se manifieste la nueva vida que Dios nos ha dado y sea real una transformación en nuestra forma de vivir, necesitamos renovar nuestra mente. Porque solo pensando diferente, transformaremos nuestras acciones diarias. Pasaremos de llevar una vida carnal a llevar una vida espiritual. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice lo siguiente, lo hemos leído muchas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observa muy bien. Ahorita voy a darte una definición de ciertas palabras clave que hay aquí, pero quiero que observes esto. Dice, no te conformes a este siglo, dando a entender que no te amoldes con ellos, no te acomodes a cómo vive el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí, para poder que haya transformación, primero hay renovación de mente, de entendimiento. ¿Sí? Y entonces, cuando esto pase, cuando hay renovación de mente y hay transformación de vida, hasta y únicamente hasta entonces podremos conocer, podremos comprobar qué grande, qué bueno es nuestro Dios. Eleazar, ¿y esto es posible? Yo les pregunto, ¿es posible este cambio de vida así, tal cual? Siempre lo ha sido. Siempre ha sido posible. Al paso de los años, en la historia de la humanidad, los cambios que han habido en las naciones, en los imperios, en los gobiernos, en los pueblos, siempre a través de la historia, todos los cambios han surgido a raíz de un cambio de mente de la gente. Ha empezado a pensar diferente a como el gobierno los está dominando, los está controlando, cambió la mente y entonces modifican la forma de vivir. Eso es algo que ha pasado siempre. Las revoluciones de los países, las declaraciones de independencia de los pueblos, siempre fueron y seguirán siendo porque el pueblo cambió en su manera de pensar. La palabra de Dios nos habla y nos dice, no os conforméis. La palabra no os conforméis en el original, hay un vocablo en griego que cuando se tradujo al español da a entender que es esto, es asumir conductas externas que no reflejan lo que de verdad está en el interior. Eso es lo que quiere decir, no se conformen, no se amolden como vive el mundo. Es decir, se depositó en ustedes la naturaleza de Dios, pero las acciones en el exterior no corresponden con lo que hay dentro.
Es asumir conductas externas que no reflejan lo que de verdad está en el interior. Muchos de nosotros, con tal de ser aceptados en los círculos sociales, aceptamos conductas que sabemos que no están bien, pero con tal de ser aceptados nos hacemos como son ellos. Adoptamos formas de hablar para poder estar allí. Eso es amoldarse, eso es conformarse a cómo vive el mundo. Otra palabra, este siglo está refiriéndose al mundo o a la sociedad, al sistema de vida, de cómo vive el mundo, cómo se mueve la sociedad, la corriente de pensamiento, las actitudes que hay. Este es el mundo, es el sistema de creencias y valores que se viven en la sociedad actual. Es la suma de ideas, de valores que definen la atmósfera moral de la sociedad. Y esta sociedad, este mundo en el que vivimos está bajo el dominio del diablo. Así es que imagínate cuál es la moralidad que hay. La invitación es a que no nos acomodemos a esa moralidad, más bien doble moral, ¿verdad? Y la tercera palabra que quiero sacar es transformaos. La palabra en el griego que se escribió para traducirse al español transformaos es la palabra metamorfosis. ¿Sabes qué es metamorfosis, hermano? Metamorfosis es transformación, significa un cambio visible. Mateo emplea la misma palabra para describir la transfiguración de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes ese momento cuando Cristo llevaba a Pedro y a Juan, los llevó a un monte y les dijo, y se transfiguró frente a ellos? ¿Se acuerdan ustedes de esa parte en los evangelios? Y aparecieron Elías y ¿quién más? Moisés. Moisés y Elías aparecieron con Jesús y estaba aquel momento tan increíble y se oyó otra vez la expresión, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estaban allí Pedro y Juan viendo aquello, imagínate mi hermano, viendo esa transfiguración tan tremenda. El caso es que cuando la transfiguración, ese momento de unión de la dimensión del Espíritu con el yo humano de Jesús, frente a los ojos de los discípulos, terminó ese momento y Pedro no hallaba qué decir y dijo, hagamos unas enramaditas y aquí nos quedamos. Pues la palabra que se utilizó, que Mateo empleó para describir la transfiguración de Jesús, utilizó la misma palabra que en Romanos habla acerca de transformaos. Es la misma palabra, metamorfosis. Así como Cristo manifestó de manera muy breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria en ese momento de transfiguración, los cristianos deberíamos manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido redimida. Lo cual no es nada más una sola acción, sino es un estilo de vida. Quiero que por favor vean este video.
¡Qué belleza! Cómo un gusano se convierte en una hermosa mariposa. Fíjate, lo que para el gusano es el fin, para ti, para mí es metamorfosis. Es una transformación. Ahora yo te pregunto, ¿tiene esta mariposa algún rasgo de comportamiento a como lo tenía como cuando era gusano? ¿Por qué razón? Porque su naturaleza fue distinta. Este ejemplo debe servirnos a ti y a mí para comprender que en Cristo nuestra vida ha recibido eso. Ha recibido eso. Pero como vivimos en este cuerpo humano todavía, mientras estemos en este mundo, nos acompaña esa otra naturaleza. Pero de ti y de mí depende a quién, en dónde nos conectamos para poder que demos el fruto de vida que corresponde. ¿Puede entonces el ser humano hacer cambios en su vida? Claro que puede hacerlos. Y esos cambios que puede lograr no son permanentes, son temporales. Normalmente eso es lo que le pasa al ser humano. El Hijo de Dios, antes de venir a Cristo, sus pensamientos estaban lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios. Vivía conforme a los deseos malos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Y Efesios 2:1-3 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Pero qué dice el versículo que les mencioné en 2 Corintios, capítulo 5, 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo eso ha pasado. Ahora todo es nuevo. Todo es nuevo. Y recuerden, mis hermanos, necesita haber transformación, porque si no renovamos la mente, no cambiamos. Si alguien no renueva sus pensamientos, no transforma su vida. La palabra de Dios dice claramente que tú y yo somos embajadores, y a ti y a mí se nos encomendó el ministerio para que la gente conozca a Jesús y sea salva. ¿Cierto? Pero si nuestra vida no cambia, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Si nuestra vida no es transformada, ¿cómo otros querrán venir a Cristo si nos ven igual que ellos? Yo de niño me acuerdo muy bien, vivíamos alrededor de la iglesia que a una cuadra de nuestra casa, y alrededor de en esas cuadras había un montón de hermanos, muchos y lo que sigue. Y yo de niño me acuerdo que había veces que iba a ir a visitar a mi abuela paterna, y vivía ella como a unas 5 o 6 cuadras de la casa donde vivíamos. Y yo iba caminando y me acuerdo muy bien, esto lo tengo bien presente. Yo sabía en qué casas vivían hermanos y en qué casas no, cuando iba caminando. Y cada que iba caminando, de la casa de donde oían más gritos, más maldiciones, era de la casa de hermanos en Cristo. Da vergüenza decir eso. Vidas cristianas no transformadas. Pónganse de pie, hermanos. Hay algo más que necesito decir antes de que nos relajemos y nos vayamos. Se habla de una pareja.
que tenía muchos años de matrimonio. Ambos eran adictos al alcohol y a drogas. Tenían muy malos hábitos. Vivían de una manera sui generis, muy especial. Usaban malas palabras para todo. El lugar donde ellos vivían, en la casa donde vivían, era un lugar maloliente. Estaba sucio constantemente. Nunca había comida en casa. Ellos tenían problemas con todos los vecinos. Había pleitos entre ellos dos y había pleitos con toda la gente a su alrededor. A media cuadra de donde ellos vivían había una iglesita cristiana, donde un pastor predicaba la palabra de Dios. Este pastor los conocía personalmente. Seguido, este pastor les llevaba una despensa a su casa para que tuvieran algo de comer. Y muchas veces los levantó de los baldíos alcoholizados, fuera de sí. Los levantó y los llevó a su casa y los recostó en su cama. Los dejó acostados sobre su cama. Un día, la esposa creyó en Jesucristo. Aceptó a Jesús en su corazón. Juan Carlos, pasa por favor el piano. Esta mujer aceptó a Cristo en su corazón. Conoció, escuchó acerca de Jesús. La vida de ella cambió radicalmente. Pero empezó a tener muchos problemas con su esposo. Muchos problemas empezó a tener con él. Constantemente empezó a llegar esta mujer a la iglesia golpeada de su rostro, con heridas en el cuerpo. Cuando no llegaba vendada de un brazo, traía una venda y una que le vendaba la cara y la cabeza. Pero era una mujer que nunca renegó de su marido y siempre no desaprovechaba la oportunidad para en el servicio pedir la oración por su esposo. Siempre pedía la oración y cada vez que el pastor pasaba por la casa de ellos, salía el esposo y lo maldecía, le gritaba y lo insultaba y le decía un bolón de cosas. Un día, ese marido vino a la iglesia, apareció en la iglesia buscando al pastor y lo enfrentó y le dijo: dígame usted, ¿qué le está enseñando a mi esposa? Y el pastor le preguntó muy asustado: ¿pasa algo malo con su esposa? ¿Está siendo mala? ¿Está siendo grosera con usted? No, al contrario. Ella ahora no toma alcohol. Ella ahora no me acompaña a drogarse conmigo. Ya no dice malas palabras. Ahora la golpeo y cuando la golpeo y la dejo casi inconsciente, apenas levanta la cabeza y me bendice. Me dice palabras hermosas, bonitas, que nunca me ha dicho. ¿Qué le está enseñando usted a mi mujer? Dígame, por favor. Porque yo ya estoy cansado como vivo. Yo no quiero seguir viviendo como vivo. La transformación de esta mujer me está golpeando, me está cambiando. No sé qué está pasando con ella, pero seguramente usted le está enseñando cosas que yo desconozco. Y eso mismo quiero, que me enseñe a mí. Mi esposa ha sido transformada y siento mucho dolor con todo lo que yo hago con ella. Ya no quiero vivir como he vivido, le dijo. También quiero lo que ella tiene. Así que vengo a que me enseñe y me diga todo lo que le ha hablado a ella, porque yo también quiero cambiar. Hermanos, solamente mediante la transformación de vida, la gente podrá conocer a Cristo. Si nosotros no cambiamos, no podremos brillar con la luz de Jesús. La gente que vive en oscuridad no verá la luz de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados. Por esa razón, para que nosotros podamos ser libres de nuestra antigua manera de vivir, hermanos, necesitamos
renovar la mente con la palabra de Dios. Solo así se podrá dar este proceso de transformación de nuestra vida, como la oruga, como el capullo, para que dé vida a una mariposa. ¿Queremos dejar de vivir como gusanos para convertirnos en mariposas? Hay un proceso que se llama metamorfosis, y es la implantación de la palabra de Dios en nosotros, para que la palabra de Dios confronte nuestros patrones de pensar, de conducirnos, seamos redargüidos con ellos y cambiemos nuestra manera de pensar. Hasta entonces será posible la metamorfosis. Cierra tus ojos. Padre, esta palabra es tuya. Tú has venido a este mundo, Dios mío, a darnos la vida por medio de Jesús. Pero esa vida de Jesús en nosotros no da fruto en tanto nosotros permitamos que nuestras inclinaciones de la vida pasada sigan dominando. ¿Y cómo ser distintos, Señor, si no renovamos nuestra mente? Si no me doy por enterado, si no entiendo que tú me has llamado a que cuando mis adversarios me maldigan, yo ya no debo maldecir, debo bendecir. Cuando alguien me haga mal, yo debo de pagar con un bien. Debo cambiar mi forma de pensar, Señor, para que entonces sea transformada mi forma de vivir. Solo así podré emitir la luz de Jesús que me has dado. Y solo así las personas que viven a mi alrededor sabrán que vives en mí y querrán también acercarse. En el nombre de Jesús, Padre, oro por mis hermanos para que esta palabra nos enseñe, nos diga exactamente lo que debemos cambiar. Os bendigo en tu nombre. Produces tú, Señor, tu vida en ellos por medio de esta palabra, porque esta palabra viene a ser implantada en nuestros corazones y el fruto que da es la vida de Jesús. Es una vida que ama a otros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo.